Saludos, qué gusto conectar con ustedes y que ustedes puedan conectar hoy con el CAN. Les saludamos desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en este espacio académico amplio de diálogo, de discusión, de análisis. Y el día de hoy para hablar de este tema importantísimo que es el rol de la Corte de Constitucionalidad en el sistema democrático guatemalteco, nos acompañan dos invitados de lujo a quienes agradecemos el haber aceptado la invitación a esta su casa profesional. Bienvenidos. En este caso nos acompaña don Roberto Alejos, abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Landívar, el diputado constituyente más joven que ha tenido la historia guatemalteca. A sus 22 años fue diputado constituyente. Ha sido presidente del Congreso de la República de Guatemala del 2009 al 2011 y también diputado durante 3 legislaturas en el año 1986, en 2008 y en 2012. No sé por qué todavía no lo tenemos de diputado. De regreso. Es fundador de la Asociación Política Caminemos y es analista también político en medios de comunicación, columnista de varios medios escritos y digitales y también dirige un podcast. También nos acompaña don Pablo Gerardo Hurtado. Él también es abogado, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Tiene maestrías en Sociedad Democrática, Estado de Derecho y candidato a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco de España. Ha tenido varios diplomados, entre ellos diplomado en Derecho Indígena y diplomados también en la Universidad Rafael Landívar. Ha sido asesor en temas jurídicos constitucionales en la Corte de Constitucionalidad. Se ha desempeñado como experto titular de Guatemala ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Coordinador también del equipo impulsor de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, secretario ejecutivo del Observatorio Ciudadano del Gasto Público. De 2018 a 2022 se desempeñó como representante de Latinoamérica y el Caribe en el comité directivo del Southern Voice. Perdón si no lo pronuncié adecuadamente. Ha sido vicedecano de 2007 a 2015 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landívar, tanto en pregrado como en posgrado. Consultor y autor de distintas publicaciones en materia de transparencia, administración pública, finanzas públicas, derechos humanos y derecho constitucional. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ACIES. Bienvenida. La más cordial bienvenida a ambos a este espacio de análisis. Vamos a platicar sobre el rol de la Corte de Constitucionalidad en el sistema democrático. Esto como un aporte de su colegio profesional al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Comenzamos y les preguntaría a ambos ¿por qué es relevante que se mantengan los porcentajes de votación de los abogados en la designación del CAN para la designación de magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué el colegio debe participar, licenciado Alejos, en la selección de magistrado titular y suplente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, estar aquí en casa y bien acompañado. Pablo, gracias. Miren, lo que sucede es que en la Asamblea Nacional Constituyente se trató siempre de buscar un equilibrio. Entonces, si vemos ese equilibrio, hay participación digamos que los 3 grandes sectores, ¿verdad? Quienes están ejerciendo la función pública, ya sea normalmente la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema o solo la Corte, los magistrados de salas, en fin, o sea, quienes están ejerciendo la función y que se va a elegir, ¿verdad? La academia, en donde mantuvimos ese respeto, tradición, lo que sea, la autonomía de la Universidad de San Carlos como la única universidad estatal. Pocos países en el mundo tienen una única universidad estatal con un presupuesto fijo en la Constitución para que nadie pueda manipularla desde el gobierno.
¿verdad? Ya vamos a hablar qué pasó después, ¿verdad? Dentro de ese tema, con su autonomía, y yo creo que es la única en el mundo que tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Como que fueran diputados. Y la práctica, porque tienen que estar quienes les toca vivir el tema, o sea, quienes van a presentar y a trabajar en este ámbito. Entonces, por eso es que es muy, muy importante la participación del Colegio de Abogados, porque ellos son los que, el gremio, ¿verdad? Es el que vive, o el que disfruta o el que sufre, dependiendo de cuál sea la situación de la autoridad que se está eligiendo. Pareciera ser una amalgama perfecta, ¿verdad? La academia, el ejercicio profesional de la abogacía, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, Claro. si vemos es la unidad nacional representada a través de los grandes bloques representativos del país. ¿Para usted coincide, licenciado Octavio? Sí, yo incluso me atrevería a expresar que más allá de mantenerse en la participación, que hay que reconocer que en las últimas elecciones ha habido un incremento significativo de profesionales colegiados en este colegio de abogados y notarios que han participado, pero todavía creo que tenemos que ser más ambiciosos, ¿verdad? Teniendo un número redondo, 20,000 profesionales están votando, de 50,000, todavía poder aspirar a llegar, así como sucede en las elecciones generales, a números superiores al 50% de electores. Porque, como bien lo indicaba Roberto, es muy importante tener dentro de esa búsqueda de balance ese sistema de pesos y contrapesos al interno del órgano que está encargado de controlar la constitucionalidad de los actos y de las leyes, pues que también hay ese punto de vista del ejercicio profesional. Creo que el diseño con el que los constituyentes visualizaron la Corte de Constitucionalidad es un diseño muy positivo, muy efectivo. Creo que ha funcionado. Por supuesto, hay momentos y temas que se vuelven más sensibles social y políticamente, que generan diversidad de opiniones en la forma que ha resuelto el tribunal. Sin embargo, sobre todo en los momentos más claves y más relevantes de nuestro país, la Corte de Constitucionalidad ha salido en defensa de la institucionalidad de la democracia, y creo que ese es su gran valor. Claro, hablando de esa defensa de la democracia, ¿creen que es uno de los principales roles que desempeña la Corte de Constitucionalidad? Poner fin al poner un límite al poder público. Así es. Considera que, digamos, dentro de todas las posibilidades de función que pueda tener la Corte de Constitucionalidad, esa es una función primordial, ¿verdad? Poner límite. Esencial, digamos que la Constitución nuestra tiene un enfoque eminentemente muy derechos humanos, ¿verdad? Esta es la primera Constitución que empieza hablando de la persona. Todo un capítulo, un tema enorme en materia de derechos humanos, y hasta después habla del Estado. Eso no se había dado en ninguna otra Constitución. Pero digamos que ahí creamos la figura del procurador de derechos humanos, precisamente para velar porque toda esa parte de los derechos humanos se cumpla. Pero ¿cómo velar para que se respete la Constitución en sí misma? ¿Verdad? ¿Quién se va a encargar de velar que se respete la Constitución? Guardián de la Constitución, pero especialmente qué hacer para que el funcionario público, ¿verdad?, no viole la Constitución en contra del ciudadano. Que es quien realmente tiene el poder y lo delega en los funcionarios públicos. Entonces, manteniendo esa amalgama, digamos, de los tres sectores, la parte académica tiene en muchas oportunidades la presencia de las universidades privadas y crea un balance perfecto, ¿verdad? Aunque nunca pasó por nuestra mente que iba a aumentar la cantidad de universidades privadas, y vamos a platicar sobre ese tema. En el caso de la CC, ¿no? ¿Verdad? Y en otras partes, digamos, en esa amalgama, aquí era necesario en la Corte de Constitucionalidad que los funcionarios públicos que se van a ir contra ellos, porque aquí nunca habíamos visto que un funcionario público pida que la Corte Constitucional lo proteja
como pasó con la Consuelo, ¿verdad? Pidiendo ella que la CC la proteja de la población. O sea, no, se hizo para que la población, la ciudadanía, la población del funcionario público, de la violación de la Constitución. Y entonces, como siempre van a hacer, con esta excepción, ¿verdad? Los recursos de cualquier índole, de los que hay posibilidades de presentar ante la CC, van a ser contra funcionarios públicos, pues tiene que haber presencia de los 3 organismos del Estado, que son a los que permanentemente se va a estar cuestionando en ese sentido, y otra vez la academia y la práctica. Y al analista Pablo Hurtado le pregunto en este caso, 40 años de funcionalidad, de estar funcionando la Corte de Constitucionalidad, ¿considera eso, si tuviera que hacer un análisis muy general, no de las personas que han pasado por ahí, pero de las diferentes legislaturas, momentos críticos, momentos de gloria, momentos de contundencia, podría mencionarlo? Sí, Presidenta, definitivamente tenemos que hacer un análisis y una evaluación completa, integral, de lo que ha sido la Corte de Constitucionalidad. Es en 1986 que empezó a funcionar la Corte de Constitucionalidad, unos meses después de la entrada en vigencia de la Constitución, pues había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento en gran medida de cuál iba a ser el rol. Tan así que es pues conocida la historia en el primer amparo donde la Corte de Constitucionalidad tuvo que pues resolver y otorgar un amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y la primera discusión que se dio, incluso al interno de la Corte Suprema de Justicia, era, bueno, ¿y esto se acata, no se acata? Somos la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Hay una expresión que ilustra mucho esto, y eso fue conocido muy coloquialmente en el medio forense como la Guerra de los Mundos. Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia era Edmundo Vázquez, que posteriormente fue magistrado y presidente de la Corte de Constitucionalidad, y el presidente de la Corte de Constitucionalidad era Edmundo Quiñones. Entonces, pues así se conoció la Corte Suprema de Justicia con muy buen tino, y ese sentido de institucionalidad acató la sentencia y la cumplió. Y ahí pues ya marcó un antes y un después. Claro. Luego es imposible no mencionar dentro de esa trayectoria el intento de autogolpe de Estado de 1993 y el papel que desempeñó la Corte de Constitucionalidad como muy relevante. En ese momento creo que las distintas fuerzas vivas del país tomaron conciencia y se dieron cuenta del papel y la gran importancia y poder, por supuesto, que tenía la Corte de Constitucionalidad. De ahí en adelante hemos visto un rol preponderante de la Corte de Constitucionalidad que en algunos momentos y algunas situaciones pareciera querer asumir ese rol de, bueno, la última palabra en todo. Claro. Y ahí ya no necesariamente es como seguro lo visualizarse. También tengo que hacer un análisis crítico, hasta dónde llega esa función de la Corte de Constitucionalidad y el ámbito en donde debe intervenir la Corte de Constitucionalidad, y para ello yo creo que el constitucionalista Estrella nos puede ilustrar cuáles son los elementos esenciales que considera deben mantenerse protegidos por la Corte de Constitucionalidad para no invadir también aquellos ámbitos de jurisdicción ordinaria en donde no ha habido abuso de poder, pero que la Corte de Constitucionalidad se mete en temas que más allá de lo que interviene. Sí. Miren, la verdad que este tipo de ejercicios, sobre todo saben este podcast, me va trayendo uno tantos temas en la historia, ¿verdad? Porque yo fui miembro de la comisión de aquel entonces Amparo, Habeas Corpus y Constitucionalidad. Estaba yo tercer año de Derecho, ¿verdad? Incluso ahí tuvimos la carrera y todo. Lo que yo llegaba a recibir clases, ¿verdad? Y hay que ser honestos, se puede imaginar, en tercer año de Derecho. Y entonces ahí habían maestros, porque realmente la constituyente apenas tuvo 3 mujeres, ¿verdad? Y esa comisión entre maestros. Y entre esos maestros estaba, y los voy a citar, porque yo me tocó en Asís hacer, me decía que contar una historia de los 40 años de Asís, ¿verdad? Que consigo, sobre todo la Constitución le decía, pero tengo 40 historias, pero hemos vivido tanto la historia con Asís, ¿verdad? Entonces,
Me recordaba ella, la licenciada Colmenares, que no quería que fuera diputado. Me decía, "Ay, va a ver que no va a terminar la carrera, se va a quedar a medias, ¿no?". O sea, y acá rato la cita y se lo recuerdo. Poder a ¿verdad? muy temprana edad. A muy temprana edad. Pero digamos que dentro de ese término, citando personas, digamos, apareció el doctor Jorge Sklincle y fue él el que llegó con el tema que diciendo, no hay ámbito que no sea sujeto del amparo. Sí, dijimos todos. Y entonces creamos ese superpoder hemos venido tratando de reformar la ley de amparo, ¿verdad? Es algo que creo que es urgente y necesario. Ha habido un abuso histórico, a pesar de que se han hecho algún tipo de correcciones en las leyes, pero ha habido un abuso en la práctica del amparo y de las interpretaciones constitucionales en temas inclusive administrativos privados que no deberían de tener nada que ver con la Corte, pero es impresionante. Así mismo. Así es, pero la culpa también es nuestra, con ello nuestro es de nosotros los políticos, ¿verdad? Les voy a sacar a ustedes dos de la escena, Por favor. porque en el pasado, en la vieja política, la gente dice que era mala, no, es la buena, ¿verdad? Los problemas políticos se arreglaban entre políticos. Hoy, cuando un político pierde una votación, va con mamá corte. Y entonces hemos sido los políticos los que le hemos ido dando a la Corte poderes que no tiene. Pero aún así, ¿verdad? cuando... Y además le hacemos caso cuando su sentencia va más allá de lo que debiera. Pero aún así, yo voy a hablar desde mi experiencia como jueza penal, ¿verdad? Habían cosas que planteaba en su momento la Fiscalía como titular de la acción penal que no debían ser discutidos en un foro penal. Y el juez con suma contundencia debe decirle, mire, esto no amerita que usted lo traiga a la discusión penal porque hay otras vías administrativas, civil, laboral, en donde, ambiental, administrativa, en donde esto debe ser discutido previamente. Y yo creo que ese principio de excepcionalidad rige también para la competencia de la Corte de Constitucionalidad. O sea, el ámbito es completamente excepcional y subsidiario, no sustituye a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que tampoco debe invadir los ámbitos de la jurisdicción ordinaria, pero sí debe pronunciarse en situaciones graves como el exceso, por ejemplo, en el abuso de la prisión preventiva, el exceso en los plazos procesales. En ese tipo de cosas yo creo que ahí valdría la pena que la Corte fuera contundente en poner límites en ese tipo de situaciones, hablando de los límites de la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero relacionándonos más a la situación, yo diría que no es una cuestión mucho de ley, es una cuestión de operadores, de personas. Y eso nos lleva a un tema importantísimo que es el perfil de las personas que deben ocupar un escaño en la Corte de Constitucionalidad. Y en este caso, hablando de los perfiles, ¿qué perfiles consideran ustedes que son los idóneos para estas altas magistraturas, licenciado? Sí, bueno, hay un artículo muy especial dentro de la ley de amparo que establece unos requisitos específicos, unos requisitos adicionales, con la particularidad que le incluye el preferentemente. Pero en ese artículo de la ley de amparo, lo que busca es justamente, siguiendo ese balance y esa diferente perspectiva dentro de la cual se integra la Corte de Constitucionalidad, es que el magistrado, tanto titular como suplente, designado por el organismo ejecutivo, pues que tenga conocimientos de administración pública, que el del Congreso tenga conocimiento de la labor parlamentaria, del organismo judicial, que conozca el sistema de justicia, de la academia, pues que también esa evolución, ese desarrollo teórico doctrinario, y del colegio de abogados, por supuesto, que conozca el ejercicio de la profesión. Esos requisitos lo que buscan es también no solo desde la designación, sino generar diferentes puntos de vista. Por supuesto que un elemento fundamental es, como ya el presidente usted misma algo indicaba, hay que reconocer y aceptar que la jurisdicción constitucional es una jurisdicción diferente, distinta y especializada. Por lo tanto, pues no es posible querer hacer una interpretación, resolver los asuntos en materia constitucional con las técnicas, los métodos, por ejemplo, del derecho penal, del derecho laboral, del derecho administrativo. Hay que esas técnicas y métodos nutren, pero realmente estamos hablando
de la interpretación, de la adecuada intelección de lo que es nuestra Constitución, que es la base, es la piedra sobre la cual se sustenta nuestro Estado. Cómo los constituyentes, en ejercicio de esa representación que se les dio, visualizaron que debe funcionar el Estado guatemalteco. Roberto bien lo indicaba, en donde se le dio un papel preponderante y fundamental a la defensa de los derechos de las personas. De su parte orgánica, cómo debe funcionar los distintos organismos y entidades del Estado. Y pues sobre esa base es justamente que se requiere que el perfil de los magistrados, por supuesto, los elementos y los requisitos constitucionales como la independencia, la honorabilidad, los propios méritos de trayectoria profesional son necesarios, pero sí es elemento del conocimiento de las distintas áreas de ejercicio del Estado y, por supuesto, de la visión constitucional. Yo creo que el constituyente hasta pensó el orden en que iban a venirse los temas, porque pone primero el amparo, la inconstitucionalidad, la exhibición personal, la averiguación especial, y casi en ese orden es el porcentaje del uso y abuso que ha habido de los mecanismos temas, de defensa. Y hablando del tema de la interposición de amparos, a que usted había hecho referencia, ¿qué medidas se pueden tomar para tratar de revertir o por lo menos de contener este abuso que ha habido en el amparo sin acudir a una modificación legislativa, sino medidas operativas que pueden tomar los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Bueno, yo creo que estamos viviendo un año especial, ¿verdad? Es un año espectacular realmente, que nunca se vio haber dado. Yo puedo seguir hablando mal de las reformas constitucionales del 93, ¿verdad? Hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Se desvió totalmente de aquella constituyente de diálogo y de negociación. Entonces, dentro de ese tema, digamos que se han ido dando interpretaciones que no son correctas a la misma ley que se permite, digamos, porque hay que no atienden al espíritu, no atienden a ese espíritu constituyente que es el de la protección. Pero mire, ha habido un abuso terrible, pero realmente es un tema de personas, ¿verdad? Indiscutiblemente es un tema de personas, y por eso de ahí lo importante de la elección que viene, ¿verdad? Porque si realmente no solo es conocedor de la materia, es decir, y voy a poner de ejemplo la presidenta actual de la CC, es decir, cuando le toca al presidente de la República nombrar a alguien, pues a quien él consideraba que era su mejor abogada, y por eso la había puesto secretaria general de la presidencia, y a ella pone de ¿cómo se llama? Claro, pero no su creo que representante. defienda intereses particulares, ¿verdad? De quien la designó. En este caso, el principio que tanto alegamos los jueces de ingratitud tiene que operar grandemente. O sea, una vez designada la persona, el profesional debe saber cuál es la designación, cuál es el mandato, esa grave responsabilidad que ha recaído sobre su persona. Y hay algunos aspectos que parecieran casi semántica, pero son relevantes. Por ejemplo, en órganos como la Junta Monetaria se habla de representantes, ¿verdad?, de determinados sectores. Claro. En el caso de magistrados se habla de designados, o sea, no son representantes de quien los elige o quien los designa. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y otra cuestión que no puedo dejar de mencionar es, justamente, siempre hablamos de la independencia, ¿no? La independencia en este caso judicial o de la jurisdicción constitucional, pero ¿será que todos entendemos lo mismo por independencia? Claro. O independencia es el que piensa y resuelve como yo. Realmente la independencia es el que es, a pesar de cualquier tipo de vínculo, de relación, de identificación, se apega a la ley y su forma, sus valores, sus principios de entender cómo funciona la ley. Ese es un magistrado independiente. Hay un tema que no se vale, como decimos nosotros, que no lo toque. Y es este tema de cómo hemos politizado la justicia, ¿verdad? Y ese es el gran problema. Claro. Donde realmente no tanto la forma, ¿verdad?, que ahí está, y por eso vivimos tratando de cambiar la forma de elegir, cuando realmente no es la forma en sí, sino la práctica
por decirlo de ¿Cómo se alguna ejerce? manera. Digamos, la ley electoral de partidos políticos, pues está bien claro los requisitos para que alguien pueda ser alcalde, concejal o algo por el estilo. Pero en la práctica, los regalos, el clientelismo, la compra de votos y todo eso es otra cosa que no está en ninguna ley, ¿verdad? Y que sea, entonces, no es un tema de personas, y no porque esté en esta casa, sino porque es una realidad. Digamos, por ejemplo, lo vimos en la reciente elección, ¿verdad? Digamos, cuando el colegio pues prohíbe aquellos shows de llegaba a votar y ahí chicharrones y las... ¿ah? Bueno, no fue una prohibición como tal, fue un acuerdo gremial de una buena práctica Pero de democracia. nadie puede decir que no a un acuerdo de ese tipo. Por supuesto. ¿Verdad? Es un El tema persona. ay, se usó como un truco que no era parqueo para trabar el tráfico y que no vinieran a votar. Eso Porque es se la quedaron realidad. vehículos ¿verdad? estacionados durante horas En doble fila, ¿verdad? Y etcétera. Entonces es un tema de personas. Entonces ya se dice, no, De mire, principios de nos vamos a un lugar bien grande con parqueo y las edecanes o los edecanes totalmente prohibidos, las prebendas y los regalos. Y todavía hay que trabajar mucho en ese tema, hay que ¿verdad? mucho en eso, pero sí. ya se está Pero construyendo. eso demuestra que es un tema de intención de las personas que están ejerciendo ciertos cargos. Y lo pongo como un ejemplo real. Eso hace que, bueno, que suba el número de votantes, por ejemplo, Claro. y seguro que va a ir subiendo si vamos manteniendo ese tipo de... Y yo creo que el compromiso costumbres. profesional tiene que ir orientado a eso, tanto a mantener comportamientos profesionales dignos durante los procesos de elección, tanto previos, que va desde de quién yo recibo financiamiento para promover una imagen de campaña electoral, o qué actividades son las adecuadas para promover una imagen profesional, y cómo, en este caso, el colegio ha hecho un gran esfuerzo en promover por las vías oficiales las postulaciones, y sabemos que las trayectorias profesionales pues ya se tienen, no se pueden construir en 8 días. La credibilidad y la confianza profesional, lo que ha sido el historial de cada quien profesionalmente, ya se tiene a la vista. Entonces ya la confianza o no del agremiado ya se tiene construida. No es una cuestión de segmentar o de ese voto disciplinado que se ha dicho tanto y que tanto daño hace a cualquier democracia, sino un voto consciente, un voto responsable. Y en este caso voy a hablar hacia la persona que va a recibir esa designación. Decimos coloquialmente que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se tienen las calidades y cualidades necesarias. ¿Qué debemos exigir a esta persona que va a representar, en este caso, no a representar, sino que va a ser designado por los agremiados para que sean magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tanto titular como suplente? ¿Qué cualidades, qué características debemos esperar de estas personas? Usted ya mencionó una gran independencia. Sí, la independencia definitivamente es un elemento fundamental. Usted bien lo mencionó, y que en el ámbito judicial está desarrollado ese principio de ingratitud, o sea, no tener a quien agradecerle por un puesto. Ese es un elemento fundamental. Por supuesto, se requiere también ese compromiso con la democracia, con la institucionalidad pública, que les permita, más allá de la presión que por sí genera el tipo de asuntos que conocen en la Corte de Constitucionalidad, ver un poco más allá, porque eso es algo que nos ha afectado mucho como sociedad y en nuestro Estado de Derecho, el tema de los precedentes. Lo que en algún momento puede parecer una solución adecuada para determinada situación, luego se convierte en un problema. Lo estamos viviendo hoy en día y es una discusión actual justamente con la postulación del Tribunal Supremo Electoral, el bendito finiquito, el llamado finiquito. La Corte de Constitucionalidad fue la primera que en algún momento, en una coyuntura particular, estableció, miren, que hay que pedir el finiquito, porque el que no tiene finiquito es corrupto y el que tiene finiquito es honorable. Pero también, y eso se fue perdiendo. El finiquito puede haber sido bloqueado para no... Es que ese es el tema. Ese es el tema. Con ese tipo de precedentes, no dudo, bien intencionados, se van estableciendo y dando herramientas para atender a intereses distintos que la búsqueda de los profesionales más idóneos. Entonces, ese es un elemento también muy, muy importante, tener esa visión
Y quien tenga cuentas con el Estado se va a saber a través de una pequeña indagación que me imagino que la comisión de postulación hace de cada perfil profesional que se postula, ¿no? Pues justamente, entonces ese tipo de requisitos, de elementos, es necesario que los cumpla quien va a desempeñar la función de magistrado. Y algo que no se puede perder de vista es la principal herramienta de trabajo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es la Constitución política de la República. O sea, su naturaleza, su razón de ser tiene que ver con los asuntos políticos. Claro. El diseño está establecido para que los asuntos políticos sean resueltos aplicando técnicas, metodologías y herramientas jurídicas de justicia. El gran problema se nos presenta cuando eso se invierte. Y perdón, lo coloquial que voy a decir es, se resuelve políticamente un asunto, después se le quiere poner el traje jurídico. Y ahí no nos va a funcionar. Voy a cuestionar al constituyente. ¿Quién fiscaliza a la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo fiscaliza ese ejercicio de ese poder constitucional? Esa es la pregunta del millón, y por eso es que coloquialmente, así como fue la guerra de los dos mundos, ¿verdad? se gana también el mote de la CC como la Corte Celestial, porque no hay quien arriba de ella, ¿verdad? Y entonces es ese tema... Pero la autorregulación es un principio fundamental de la ética, ¿no? Sí, pero además de la autorregulación también hay que tener en ciertos momentos, diría yo, que no sé, voy a poner nombres, y a mí me encanta ejemplos y voy a poner nombres, digamos, la Corte en alguna oportunidad nos obligó como Congreso de la República a que nos teníamos que manifestar sobre el 100% de los candidatos. Y eso ya nos pasó recientemente, que dijo, entonces la Corte nos obliga a pasar 6 meses en el proceso de elección, porque hablar de cada uno de los candidatos era interminable, ¿verdad? Claro. Y entonces tomamos la decisión en el Congreso de la República, y voy a soltar el nombre, y Oliverio García Rodas fue el encargado de pronunciar el discurso, donde dice, me voy a pronunciar de todos en un solo discurso, ¿verdad? Y es decir, si no confiamos en que las comisiones de postulación hicieron bien su trabajo, ¿verdad? Y nos mandaron a lo mejor de quienes presentaron papelerías, ¿quiénes somos nosotros los políticos para venir ahora a deshacer la parte de las comisiones de constitución? Aquí nuestra elección va a ser en el supuesto de que todas y todos los que nos vinieron llenan los requisitos. Y ese trabajo corresponde. Es cuestión también de confiar y de delegar en el órgano que tiene la competencia ordinaria, normal, digamos, para que haga lo que debe hacer, a menos que detectemos un grave abuso de poder o una violación a la Constitución. Yo creo que ahí hay un parámetro. Ahí Oliverio decía, ¿se atreve el presidente o nos van a conducir? ¿Verdad? No, démosle, ¿verdad? Pues tenemos que elegir como debe ser. Yo diría que hay que darle un poquito vuelta al tema, y ahí es donde otra vez el colegio juega un papel, y es decir, es un papel primordial, porque quien va a ir a votar, en este caso, ¿verdad? Y es lo que nos pasa todos los días en las votaciones generales, digamos, por el estilo, es que hay un desconocimiento total de por quién estamos votando. Entonces ahí sí es donde las parrandas, los regalos, las amistades y todo. No, claro, pero ahí es donde tenemos que ir creando conciencia, y que en política no hemos logrado. Nosotros le decimos, usted acepte el regalo y vote por el bueno, ¿verdad? Y que aprenda a eso, y que el político aprenda que regaló por gusto y no quedó, ¿verdad? Pero tenemos que claro, supongo, ¿sí? Y en el gremio debería ser bastante más fácil, porque no es, digamos, que lo que sucede en el pueblo, que Guatemala es tan noble que el que le dio jalón de la aldea al centro de votación, después le dio su almuerzo y todavía le dio unos centavitos para sus viáticos, se siente comprometido a votar por él, ¿verdad? Qué bueno que eso viniera de la bolsa del político o del postulante. Ni debería de permitirse, no debería comprometer
y no, digamos, el origen del fondo, porque, digamos, ¿de dónde sale para eso? Yo en la recién pasada elección, ¿verdad? Nos poníamos a hacer cuentas de cuánto costaron algunas parrandas de colegas ahí, y era impresionante decir dónde va a salir esa plata después, ¿verdad? Pues bueno, de transparencia tendría mucho trabajo que hacer ahí. Hablando de los desafíos de la Corte de Constitucionalidad y de la excesiva y el uso del amparo, nos encontramos con una Corte de Constitucionalidad que obviamente no tiene la capacidad de atender a los plazos que la ley establece, porque se excede completamente en la resolución. En este caso hay dos temas importantes. Uno es qué priorizar y cómo atender la mora constitucional. Bueno, definitivamente, y hay varios datos, varios estudios que lo han reflejado, el amparo judicial se ha vuelto en el gran dolor de cabeza La tercera de la Corte instancia. Constitucional. Cuarta. Esa tercera instancia o cuarta, contrario a lo que dice la Constitución. Y ahí parece simple o tal vez muy ocurrente, pero vale la pena cuestionarse. En efecto, la Constitución dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. En el abuso. Ahora, el asunto es, ámbito es lo mismo que no hay asunto, no hay caso en el cual, o sea, ¿por qué no pensar que se puede hacer una revisión en un proceso judicial para ver, como bien decía la presidenta, si se cumplieron todas las disposiciones, si no se incurrió en una violación? Pero hay muchos procesos judiciales que no es uno, ni dos, ni tres, 4 o 5 amparos son interpuestos, y eso definitivamente no solo tiene un impacto en el propio proceso que se está conociendo, sino la recarga en que los esfuerzos que ha hecho el organismo judicial por ampliar juzgados, por ampliar salas de apelaciones, y todo de una u otra forma va a llegar a ese embudo que es la Corte Pero sobre todo las consecuencias al abusador. Pues que haya implicaciones, ¿verdad? Los amparos dilatorios, los amparos que... Pero no hay una consecuencia para el supuesto abusador. Si hay un amparo otorgado es por una violación. funcionario que abusó de su poder. Entonces tendría que haber, si hay un otorgamiento de un amparo, tendría que haber una consecuencia para quien abusó de esa circunstancia, quien no la hay. Yo creo que por ahí podría la Corte empezar a... Y dentro de ese ejercicio de autorregulación también, por mucha tentación que pueda existir, los tribunales de amparo y la Corte Constitucional no deben entrar a revisar el criterio del juez. El criterio del juez, del magistrado, pues para eso fueron electos o designados como jueces o magistrados, para que ellos apliquen su criterio. Entonces, es verificar si para la adopción de ese criterio se siguió las normas que Las establecen normas ese proceso, establecidas. pero no entrar a revisar si está bien o mal resuelto, que al final de cuentas ya se está invadiendo esa facultad. Y en donde peor lo pagamos, ¿verdad? Y se vuelve un tema terrible, es en el Tribunal Supremo Electoral, en la parte Por política. supuesto. Porque Tribunal Especializa. Supremo Electoral, que el Supremo no tiene nada. Porque es rarísima la resolución del Tribunal Supremo Electoral que no para en la CC. Claro. ¿Verdad? O en el juzgado. Bueno, pero no, es que se va, de ahí va haciendo esos caminos, ¿verdad? Todas las instancias, y al final la CC para tomando la decisión si se inscribe en un candidato, ¿verdad? Y eso es el abuso que ha habido precisamente del amparo y de todo lo que la Constitución permitió como armas, digámoslo, para defenderse del abuso. Y al final se ha convertido en que el abuso persiste, ¿verdad? Y hay muchísimo que discutir sobre esto, pero yo quisiera ir cerrando sobre, como agremiados, como profesionales, ¿qué sugieren que debemos ir buscando en el perfil de los postulantes a la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué características o qué elementos deben tomar en cuenta los agremiados o deberían tomar en cuenta los agremiados para tomar una decisión sobre a quién darle su voto de confianza para ser designado como magistrado titular o suplente? Bueno, definitivamente la trayectoria. La trayectoria es un elemento fundamental, y aquí hay algo también que en algún momento tenemos que sentarnos a discutir como gremio. En los otros electores, de una u otra forma, existe pues un procedimiento a través del cual, en el caso del Congreso de la República, pues quienes deseen
postular, hay una revisión, una verificación del cumplimiento de los requisitos. En el caso del Colegio de Abogados y Notarios, por la propia naturaleza de tratarse una elección de asamblea, pues es la verificación de la formalidad de los requisitos. No hay un mecanismo a través del cual poder verificar la idoneidad, poder verificar pues esa trayectoria que deben tener los candidatos. Y creo que ha sido un avance muy significativo que desde el propio colegio se esté dando a conocer también quiénes son los candidatos, cuáles son los requisitos que ellos, o la forma como ellos consideran que cumplen cada uno de esos requisitos, espacios como este, que vale la pena destacar, en donde el Colegio de Abogados pues está buscando proveer de los insumos, de la información a los agremiados para temas tan importantes como quienes van a ocupar las magistraturas. Eso como elementos que creo que son importantes para dar a conocer la necesidad de que los propios colegiados nos interesemos en votar, aumentar ese número de esa participación en las elecciones gremiales. Creo que es también algo muy importante. Y por supuesto, en el caso de los candidatos, no puedo contradecirme en este momento y decir, bueno, se espera, y la ley de amparo y exención personal establece que como un criterio preferente, pues los que resulten electos del Colegio de Abogados y Notarios deben tener una trayectoria en el ejercicio de la profesión. Claro. ¿Verdad? Deben contar con esa experiencia para poder nutrir al tribunal del punto de vista del abogado litigante, del que ha ejercido la profesión. Hay un tema para sumar nada más aquí, porque ahora los currículums, ¿verdad? Normalmente ahora se dice hoja de vida, pero realmente es eso, ¿verdad? Porque... espejo de vida debería llamarse. Sí, porque mire, fuera de cámaras estábamos bromeando sobre lo ocupado que hemos estado en la gente pidiendo, llenando requisitos y de todo para postular, papelería y todo para postularse al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Sí. Pero digamos que todos esos títulos, posgrados, diplomas, libros y eso, comparado con una trayectoria profesional y una trayectoria de vida, que ese es un tema que el colegiado no solo tiene que tener en su mente que su voto cuenta, y por eso tiene que ir. Me encanta el eslogan, ¿verdad? Tu voto cuenta, o sea, tiene que ir a votar y esto ayuda, sino que tiene que saber por quién. Y ese saber por quién no es solo en un papel. Y en este caso el agremiado se ha convertido en un comisionado. ¿Por qué? Porque a través de su voto, porque esta sí es selección directa, va a seleccionar y a designar quién según él debe ser el magistrado titular y quién es suplente. En este caso, la primera obligación para los agremiados es informarse, del colegio informar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Desde que se quedaron firmes las postulaciones, dimos el listado de profesionales que habían postulado. En este caso, 13 profesionales postularon para la titularidad y en este caso 7 profesionales postularon para suplentes. Se vota por nombre, es decir, se selecciona el nombre de la persona y en la papeleta celeste se coloca el nombre del profesional que queremos para titular y en la papeleta beige se coloca el nombre del profesional que queremos para suplente. Nombre y apellido, bueno, siguiendo con la intención del voto, ¿verdad? Afortunadamente no hay nombres repetidos, de manera que están claramente identificables. Por favor, informarse sobre quiénes son, qué han hecho, pedir referencias, hacer una selección responsable de cada perfil, porque esa va a ser nuestra responsabilidad. Y es más, al momento ya de estar la persona designada, el profesional designado, saber que está siendo designado por un colegio profesional y cuya trayectoria y cuya función se va a conocer y se va a seguir de cerca. Porque no es nada más de que se designa a la persona y ya pasó. Hay 5 años en los que esta persona va a dar fe y cuenta de ese voto de confianza que recibió del profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y no me resta de verdad más que pedirles si quisieran dar algunas conclusiones para cerrar este interesante podcast. Y la invitación queda abierta, ¿verdad? Definitivamente. Al votar. Y yo
solo anécdotas hoy, ¿verdad? Pero bien, hay una anécdota, no chapina, sino de alguien sumamente famoso, o es John F. Kennedy, ¿verdad? Cuando John F. Kennedy se lanzó la primera vez para diputado en su distrito, ¿verdad? No aparecía muy bien en las encuestas, ¿sí? Y entonces fue idea del papá buscar a otro John Kennedy que se lanzara, ¿verdad? No, perdón, a buscar a otro con el nombre del contrincante y confundir a la población. Y entonces se dividió el voto del contrincante y por muy pocos votos, John F. Kennedy, quien después llegaría a ser uno de los presidentes más famosos de los Estados Unidos, empezó su carrera política. Tuvieron suerte, salió bueno. Bueno, pero digamos que esas son otro tipo de cosas, porque le tocaba al hermano grande y falleció en la guerra, entonces lo designaron a él y el papá hizo esa jugada. Hubo otra jugada que era esa película de cómo ganó las primarias y cómo ganó esa. Y cuento esa anécdota para decirle, no se vale votar por cualquiera solo porque vimos su currículum o porque lo oímos en una fiesta. No se vale no ir a votar. Primero, no se vale no ir a votar, ese es el tema. Y dos, no se vale ir a votar por alguien que no conocemos realmente, y para conocer a alguien no es, 2 minutos. no es en su currículum, Ahora con y en la profesión se sabe, ¿verdad? Pues se sabe. en ese sentido, Aquel me hizo trampa, y aquel juicio, y aquel Claro. que se metió tal otro, todo eso se sabe, y eso es lo que hay que poner. Y por eso es importante que usted vaya a votar, ¿verdad? Que vaya. Y yo me atrevo incluso a lanzar una invitación a los candidatos, a esos 19 profesionales que están postulando. Ahora pues todos nos movemos con redes sociales, que den a conocer, que hagan un video de decir por qué consideran que ellos tienen el perfil idóneo para poder ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues por eso, pero al final de cuentas, ahí mismo podemos ver ya algunos elementos Claro. de esa autocalificación, autopercepción de por qué son idóneos para ocupar el cargo. ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cuáles han sido sus méritos? O sea, más allá de pues las formas tradicionales de hacer esta campaña, pues que también se dé a conocer por qué la persona considera que cumple ese perfil. Pues muchísimas gracias por haberse abierto al diálogo y quedamos de verdad agradecidos desde el Colegio de Abogados Central de Guatemala en estas elecciones para designación de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Invitamos a todos los agremiados del Colegio de Abogados Centrales de Guatemala, primero, a que ejerzan responsablemente el voto y luego a que lo hagan analizando a quién van a entregar ese voto de confianza. Este podcast permite estar conectados con el CAC y a ustedes que conecten con el CAC. Nos vemos en una próxima.